La sensación que ha sacudido el panorama mediático estadounidense. Scott Ritter ha hecho una declaración explosiva que se ha convertido instantáneamente en el tema principal de los programas de debate político y las columnas de expertos. Sus palabras sonaron como un trueno. Reveló abiertamente las sucias mentiras de Trump y cuestionó la honestidad del presidente estadounidense, quien afirmó que el actual conflicto en Europa del Este con Rusia no tenía nada que ver con su presidencia y que era, supuestamente, un conflicto de Biden, no suyo. Ritter insiste. No es simplemente un error, es un intento deliberado de reescribir la historia. En su opinión, fue precisamente bajo Trump cuando, si no se sentaron las bases estratégicas de todo este drama, sí se continuó muy activamente la preparación para el conflicto, y el distanciamiento actual de lo que está sucediendo no es un paso pragmático, sino una simple huida de la responsabilidad, una negativa a reconocer lo obvio. La derrota y quit. La victoria de Rusia. En resumen, ahora escucharán un razonamiento asombroso que no mostrarán los principales medios de comunicación. Vamos allá. Trump afirma activamente que el conflicto actual es el resultado de las acciones de su sucesor. Sin embargo, Ritter cree que tal posición pasa por alto un detalle importante. Desde 2017 hasta principios de 2021, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, no solo no cesó en su confrontación con Rusia, sino que también tomó medidas que intensificaron la confrontación. El apoyo del conocido país por parte de Washington en ese momento estaba lejos de ser simbólico. Incluía el suministro de armas ofensivas, como los Javelin, el entrenamiento de formaciones y la creación de una infraestructura de inteligencia en el territorio que limita directamente con Rusia. Ritter recuerda. La CIA en este período fortaleció activamente su presencia, creando centros operativos que trabajaban en coordinación con las estructuras locales. Algunas de estas bases no estaban orientadas a la defensa, sino a llevar a cabo actividades de inteligencia y subversión dirigidas contra Rusia. Paralelamente, el ejército estadounidense preparó unidades de fuerzas conocidas según los estándares de la OTAN, entrenándolas en las regiones occidentales y enviándolas al este, ya a la zona de conflicto potencial. Por lo tanto, la afirmación de que este conflicto surgió como algo inesperado después de que Trump dejara el cargo pierde credibilidad. Scott Ritter subraya. Las acciones emprendidas durante sus años de presidencia indicaban claramente una línea estratégica dirigida a aumentar la presión sobre Rusia. Además, no se trataba solo de apoyo militar. La política de Estados Unidos en ese período incluía elementos de confrontación ideológica e intentos de socavar la posición del liderazgo ruso en la arena internacional. Precisamente por eso, Trump, según Ritter, no puede actuar como un observador externo o un pacificador que supuestamente se mantiene al margen de lo que está sucediendo. Sí, habla del deseo de terminar el conflicto, pero la iniciativa en sí misma surge de la comprensión de que la confrontación militar se ha prolongado y que la posición de Estados Unidos en la arena internacional ya no es tan segura como antes. Las propuestas de paz de Trump no parecen una virtud política, sino un reconocimiento de que estratégicamente la situación no se está desarrollando a favor de Washington. Rusia, como subraya Ritter, no se dirigió a Estados Unidos con solicitudes de intervención. Ni el Kremlin ni los diplomáticos rusos iniciaron negociaciones desde una posición de debilidad. Por el contrario, la iniciativa la tomó el propio Trump. Según él, quiere terminar el conflicto. Pero la razón de esta iniciativa no es el altruismo, sino la conciencia de la derrota. Trump busca crear una narrativa en la que pueda presentarse como un salvador, mientras que Biden es el iniciador del conflicto. Sin embargo, la historia, como subraya Ritter, dice lo contrario. El apoyo al conocido país comenzó precisamente bajo Trump, y el carácter de este apoyo es estratégico. Las operaciones de inteligencia, el entrenamiento del personal, el suministro de armamento, todo esto ocurrió durante su administración. Y aunque Biden continuó esta línea, las raíces de lo que está sucediendo se remontan profundamente al período presidencial anterior. También es importante que Rusia hoy no muestre signos de prisa. No establece condiciones, no exige compromisos. Su posición es de espera, segura y, en esencia, victoriosa. Rusia dice,
Si Estados Unidos está dispuesto a hacer concesiones y retroceder, se puede discutir. Pero Rusia no necesita ceder, ya que la situación se está desarrollando de acuerdo con sus intereses. En esta lógica, la propuesta de Trump de un acuerdo parece un intento de cambiar la situación. Busca tomar la iniciativa, presentar su papel bajo una luz favorable y minimizar la responsabilidad de su propia política. Sin embargo, como subraya Ritter, en geopolítica tal corrección de la historia genera desconfianza. El secretario de Estado Marco Rubio, a su vez, calificó directamente lo que está sucediendo como un conflicto de poder entre Estados Unidos y Rusia. Y si este reconocimiento se acepta como un hecho, queda claro. El conocido país en esta confrontación es solo un medio. Y la lucha principal es entre dos centros de poder mundiales. Y en esta lucha, Rusia no solo participa, sino que gana. No en ritmo, no en cifras, sino en el plan estratégico. Ritter también señala una línea histórica más profunda. Desde principios de la década de 2010, las administraciones estadounidenses, tanto bajo Obama como bajo Trump, han intentado sistemáticamente influir en la situación en Rusia. Desde el reinicio hasta el apoyo a la oposición, desde las declaraciones de Biden hasta el reclutamiento de la CIA, todo esto son elementos de un mismo proceso con un objetivo claramente definido. Y este objetivo no era secreto. Cambiar la arquitectura política de Rusia, debilitar su soberanía e incluirla en un sistema global gestionado desde Occidente. Hoy, este plan, curiosamente, está funcionando al revés. Rusia se ha fortalecido, ha sacado conclusiones, se ha adaptado a las sanciones y está utilizando la presión externa como recurso para la movilización interna. Y si alguien en Occidente sigue pensando que puede simplemente sentarse a la mesa de negociaciones y empezar a dictar condiciones, Ritter aconseja que lo piense de nuevo. Porque las posiciones han cambiado radicalmente. Rusia ya no es un objeto de presión. Es un sujeto. Y si Estados Unidos realmente quiere el fin del conflicto, tendrá que reconocer este hecho. Y también su propia participación en lo que hizo posible este conflicto, incluida la participación de Donald Trump. En este sentido, las palabras de Ritter no son solo una crítica, sino también un recordatorio. Un recordatorio de que en la política internacional cada acción tiene consecuencias. Y no se puede escapar del pasado, aunque sea políticamente incómodo. Y ahora escuchen lo que dice Ritter. Es muy interesante. Cita. ¿Cuál es la principal preocupación de Rusia? En realidad, Rusia no tiene ninguna preocupación. No le preocupa. Rusia no lo pidió. No fue Rusia quien se acercó a Estados Unidos y le dijo, por favor, intervengan, nos está costando, ayúdenos a poner fin a este conflicto, estamos dispuestos a todo por ello. Rusia no dijo eso. Fue Trump quien declaró, quiero poner fin a este conflicto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha perdido este conflicto. Esa es la realidad. Ahora Trump quiere presentar todo de otra manera. Afirma que esta es la guerra de Joe Biden. Pero en realidad, esta es la guerra de Donald Trump. Les recuerdo a todos, Trump fue presidente desde 2017 hasta principios de 2021. Y durante este periodo, Estados Unidos preparó activamente a un país conocido para un enfrentamiento con Rusia. El ejército de Estados Unidos tiene una diapositiva que muestra cómo entrenaron a un batallón según los estándares de la OTAN, en la parte occidental de un país conocido, para luego enviarlos al este. Esto fue con Trump. Él suministró armas ofensivas, Javelins, Stingers. Este es su conflicto. Fue bajo su mandato que la CIA creó más de 20 bases en el territorio de un país conocido para llevar a cabo inteligencia y operaciones destinadas a socavar a Rusia. Él sabía cuáles eran los objetivos. La derrota estratégica del régimen de Putin. La política de Estados Unidos bajo Trump consistía en un cambio de régimen en Rusia. Biden no inventó esta estrategia. La heredó y la continuó.
Ahora Trump está tratando de distanciarse de una política fallida. No quiere ser el comandante en jefe en el momento del colapso. Quiere crear un escenario en el que pueda decir, yo traje la paz, y Biden solo el conflicto. Afirma que si él hubiera seguido siendo presidente, este conflicto no habría existido. No estoy de acuerdo con esto, porque Trump no tiene las habilidades diplomáticas necesarias para manejar tal situación. Más aún, todos los pasos de confrontación del país conocido contra Rusia fueron acordados durante su presidencia. Este es su conflicto. Y Rusia lo sabe. Marco Rubio también lo sabe. Dijo que este es un conflicto proxy entre Estados Unidos y Rusia, donde el país conocido es solo un intermediario. Y Rusia está ganando en este conflicto. Y está ganando decisivamente. ¿Qué obtendrá Rusia al final? Dice, si quieren terminar el conflicto y acelerar el proceso, cuyo resultado será de todos modos el cumplimiento de todas nuestras demandas, por favor. De todos modos obtendremos todo lo que queremos. No cederemos en nada, porque no estamos perdiendo, estamos ganando. Así que si quieren acelerar el proceso y terminar el conflicto, podemos discutir algunos puntos. Nos complacería restablecer las relaciones diplomáticas normales. Estamos dispuestos a hablar de las ventajas de la normalización desde el punto de vista económico. Pero en cuanto al país conocido, no tienen derecho a voto. No es asunto suyo. Y esta es una lección que la administración Trump nunca aprendió. Keith Kellogg no puede simplemente venir y empezar a dibujar fronteras en el mapa, dictar condiciones, declarar quién debe controlar la central nuclear. ¿Quiénes son Estados Unidos para imponer sus decisiones? Estados Unidos se comporta como si no fuera parte del conflicto, sino una especie de hada madrina de Occidente, descendiendo en una burbuja para tocar la tierra y hacer que todo esté bien. No. Estados Unidos no es la solución. Estados Unidos es el problema. ¿Y entonces para qué Rusia debería apresurarse? Rusia no tiene plazos, no le importa. Si alguien todavía no lo ha entendido, vale la pena pensarlo. Si Estados Unidos puede convencer al país conocido de que acepte todo, convencer a Europa de que retroceda, Rusia firmará tal acuerdo. ¿Por qué no? Pero la idea de que Rusia hará concesiones a Estados Unidos es absolutamente absurda. Rusia no cederá nada. Este conflicto le fue impuesto como una amenaza existencial por un país conocido y occidente, incluyendo los EU de Trump. Rusia ganó este conflicto. Y cualquiera que no lo reconozca no debería discutir de geopolítica o asuntos militares en absoluto. ¿Quién era el presidente en 2014? Barack Obama. Obama ya en 2009-2010 intentó iniciar un reinicio, pero el reinicio en realidad resultó ser un plan de cambio de régimen. En 2011, Obama envió a Joe Biden a Moscú para reunirse con la oposición política rusa y amenazar a Putin. Solo intenta postularte de nuevo. Esto terminará mal para Rusia y para ti. La gente olvida esta historia. La CIA estaba trabajando activamente para derrocar a Putin, colapsar el gobierno ruso y reemplazar a Putin con Medvedev, a quien esperaban controlar y convertir en un Yeltsin 2.0. Nadie habla de esta realidad, pero los rusos lo saben todo. Los rusos lo tienen todo organizado. Tienen una perspectiva que le falta a Occidente. Donald Trump también buscó derrocar a Vladimir Putin. En general ha buscado derrocar a Putin durante décadas. Pero los rusos declararon, no nos iremos en silencio en esta buena noche. Lucharán contra el desvanecimiento de la luz. Pero no desaparecerán. Rusia se ha puesto de pie. Rusia ha reconstruido su economía gracias a la estupidez de Occidente y las sanciones. Todo lo que está sucediendo hoy no es porque Rusia decidió dañar a Occidente. Todo, sin excepciones, es una reacción a las acciones irresponsables de Occidente, incluyendo el arsenal nuclear ruso. ¿Cuántas veces es necesario escuchar a Vladimir Putin hablar de esto? Recuerden su discurso en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
¿Entienden lo que han hecho? No vamos a jugar más a este juego. Se retiró del tratado ABM, misiles antibalísticos. Realmente no fue la idea más inteligente, muchachos, porque si eliminan este tratado y comienzan a desplegar la defensa antimisiles, tendremos que crear sistemas que puedan superarlo. Y luego, en 2018, finalmente pronunció un discurso. Aquí están los nuevos tipos de armas. ¿Me escuchan ahora? ¿Recuerdan este discurso? ¿Me escuchan ahora? Porque antes de eso, había estado hablando hasta el cansancio. No hagan esto. Es estúpido. No queremos esto. No queremos gastar dinero en esto. Pero no tenemos otra opción debido a lo que ustedes hicieron. Todo lo que ha hecho Rusia, sin excepciones, y que ahora causa indignación en Occidente, fue una reacción a la política irresponsable del propio Occidente. Entonces, ¿por qué Rusia debería arrodillarse ahora de repente? Se trata de cuestiones llevadas al límite. Este conflicto es existencial por naturaleza. Es una continuación de una política de muchos años dirigida a destruir el Estado ruso. Rusia no se arrodillará. Se mantiene firme y derrotará a cualquiera que intente destruirla. Pero al mismo tiempo, Rusia es la única parte responsable. Porque en Rusia nadie habla de marchar sobre Europa, de conquistar Europa. Esto es absurdo, una invención europea, una fantasía de la OTAN. Rusia solo habla de una cosa, de proteger a la propia Rusia. Fin de la cita. Mientras tanto, en el contexto de la creciente fatiga por el prolongado conflicto, Moscú está haciendo lo que Occidente apenas está aprendiendo a entender. No hace ruido, no demuestra fuerza, sino que metódicamente corta el nudo de intereses, extrayendo de él cada elemento necesario. Ya no se trata de territorio o ideología. Ahora lo que está en juego es diferente. La arquitectura del futuro orden mundial, la redistribución de la influencia global y el regreso de EU al papel de participante pragmático, en lugar de un director de orquesta controlado por la histeria. La llegada de Stephen Witkoff a Moscú no es un acto de cortesía diplomática. Es una reunión de negocios de dos centros de poder. Moscú y Washington no son oponentes en el sentido habitual. Son dos jugadores que están cansados del juego de otra persona y que decidieron comenzar el suyo propio. Las negociaciones no se tratan de concesiones, sino de la redistribución de esferas de influencia, sin intermediarios, sin Londres, sin el Occidente colectivo. La energía como base para el compromiso. Formalmente, entre bastidores se discuten las rutas de transporte de gas, productos petrolíferos, hidrógeno e incluso amoníaco. Pero bajo la superficie hay un juego mucho más serio. La energía vuelve a ser un instrumento de la arquitectura política. Estados Unidos, cansado de su propia escasez de influencia estratégica en Europa, está dando un paso en reversa. Pero no por la puerta principal, sino a través de la arquitectura entre bastidores de los compromisos, donde la energía actúa como mediadora entre la geopolítica y la economía. El principal punto de entrada es el tema de las sanciones. La propuesta que el representante especial del presidente de EU, Steve Witkoff, está promoviendo en la Casa Blanca, que se anunció por primera vez a puerta cerrada. Ahora se está publicando en los medios. La eliminación parcial de las sanciones a los proyectos energéticos rusos a cambio de una penetración más profunda del capital estadounidense en la infraestructura europea. Político, citando fuentes cercanas al proceso, confirma: no se trata solo del Nord Stream 2, sino de una gama más amplia de activos, incluidos los almacenamientos subterráneos, los centros de distribución y la logística. Rusia, contrariamente a las expectativas, no se opone. El Kremlin es consciente de que el mundo está cambiando y que mantener el control total no siempre es una estrategia eficaz. Sin embargo, se están aceptando condiciones estrictas. Ningún oleoducto o estación compresora pasará a estar bajo control estadounidense. En el mejor de los casos, se trataría de un uso conjunto de la logística, pero solo bajo control ruso.
También se están discutiendo nuevas rutas de suministro a través de Turquía, Irán y posiblemente con la participación de las capacidades de transporte de China. El regreso de Estados Unidos es posible, pero no en los términos de Washington. Un punto importante es el pragmatismo económico. La Casa Blanca, bajo la administración Trump, considera el conflicto como un proyecto costoso e improductivo que no aporta beneficios internos. Los gastos en apoyo militar y humanitario, los altos precios del gas dentro de Estados Unidos, la creciente inflación y la presión política de los votantes hacen que el modelo actual sea insostenible. En este contexto, la idea de un compromiso a través de la energía parece lógica. Lo que está en juego no es tanto la paz como el relanzamiento del orden energético. Estados Unidos propone a Europa una reducción de los precios, la estabilización del mercado y la inversión a cambio del regreso de las empresas estadounidenses a la zona de la que fueron expulsadas en 2022-2023. El objetivo no es solo el Nord Stream, sino también los activos energéticos en los Balcanes, en Europa Central y la logística en Alemania Oriental. Detrás de estas propuestas no hay humanismo, sino un frío cálculo, la energía como palanca para recuperar la influencia. Pero un compromiso con Rusia no es una subasta. Moscú ha fijado unos límites claros. Ninguna discusión sobre el estatus territorial de Crimea, Donbass o Jersón. Estos temas están cerrados. Lo mismo ocurre con la cuestión de la adhesión de ciertos países a alianzas militares. Rusia está dispuesta a la cooperación tecnológica, pero con la condición de que haya un estatus neutral, ninguna base militar cerca de las fronteras y el rechazo al chantaje político a través de la infraestructura. En este contexto, la discusión sobre el Nord Stream 2 es solo una fachada. La verdadera magnitud de las negociaciones es la arquitectura de la futura seguridad energética. Washington espera que, a través del acceso a las principales líneas rusas, pueda controlar los flujos y dictar las reglas en el futuro. Moscú, por su parte, apuesta por la expansión tecnológica de los BRICS, los nuevos mercados en Asia y la asociación con aquellos que no utilizan las sanciones como herramienta de diálogo. Dentro de Estados Unidos, la idea de Witkoff está generando controversia. El secretario de Estado, Marco Rubio, según informa Político, se opone rotundamente. Teme el fortalecimiento de Rusia y cree que el modelo de sanciones está funcionando. Los opositores al levantamiento de las restricciones argumentan que, incluso con la admisión parcial de empresas estadounidenses en la infraestructura rusa, Washington corre el riesgo de legitimar a un adversario estratégico. Sin embargo, hay otro punto de vista. Algunos analistas creen que la asociación energética podría estabilizar la situación en Europa y reducir la tensión interna en Estados Unidos. No hay unidad en la Casa Blanca. La idea de un compromiso a través de la energía se percibe como un intento de reiniciar el sistema. Pero no es una cuestión técnica, sino un conflicto ideológico. Mientras que en Washington domine la lógica de la confrontación, cualquier intento de acuerdo se percibirá como una derrota. Pero la continuación del conflicto es un callejón sin salida. Agujeros financieros, caída de la confianza de los aliados, agotamiento estratégico. La energía se está convirtiendo en el campo donde es posible un cambio de rumbo. Pero solo si la retórica da paso a la racionalidad y los eslóganes al pragmatismo. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Solo cansancio de una crisis costosa y el deseo de poner todo bajo control. Por eso, detrás de la discusión sobre los oleoductos se esconde la principal apuesta: el formato de una nueva coexistencia. Y no importa cómo se llame: pacto energético, acuerdo logístico o plataforma de cooperación técnica. La esencia es la misma. El control de la infraestructura es el control del futuro. Política y negocios. Intereses cruzados. El gran capital estadounidense está cansado de un juego sin ganancias. Después de décadas de dominio en los mercados globales y expansión agresiva, Estados Unidos se encuentra por primera vez en una situación de aislamiento que ellos mismos han organizado. Las sanciones impuestas en 2022-2023 debían paralizar la economía rusa,
Pero el efecto fue el contrario. El mercado ruso se adaptó, mientras que las empresas estadounidenses perdieron. Como señaló el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, las pérdidas totales de las empresas estadounidenses por la salida de Rusia ya superan los $300.000 millones. Estas cifras se citan cada vez más entre bastidores en Washington. Al mismo tiempo, crece la presión sobre los políticos por parte de los círculos empresariales. Las corporaciones, los bancos, los gigantes tecnológicos, los consorcios energéticos y los operadores logísticos transmiten el mismo mensaje a través de las estructuras de lobby. El modelo de sanciones se ha agotado. El rechazo a participar en proyectos de recursos e infraestructura de Rusia ha provocado una pérdida de cuota de mercado, una mayor competencia con China e India, una reducción del acceso a las materias primas y la inestabilidad de las cadenas logísticas. Y lo que es más importante, la pérdida de oportunidades de modernización. Rusia, por su parte, no renuncia al pragmatismo. Como ha declarado en repetidas ocasiones el presidente Vladimir Putin, Moscú está dispuesta a emprender proyectos conjuntos con Estados Unidos, incluso en la extracción de minerales, el procesamiento, las tecnologías industriales y la ingeniería mecánica. Sí, la política son emociones, pero la economía exige cálculo, dijo en una de las sesiones estratégicas. En su opinión, el regreso de los inversores estadounidenses es solo cuestión de tiempo. Lo que está en juego no es la caridad, sino acuerdos mutuamente beneficiosos en los que participan estados, corporaciones y regiones. El tema clave sigue siendo la energía, gas, petróleo, metales de tierras raras, tecnologías de perforación, sistemas de almacenamiento, procesamiento. Todo esto interesa a ambas partes. Para Rusia es importante tener acceso a equipos y tecnologías avanzadas que se perdieron parcialmente tras la ruptura con Occidente. Para Estados Unidos es importante recuperar influencia y una parte en la gestión de los recursos globales. En un contexto en el que Europa está perdiendo gradualmente su subjetividad energética y pasando a un modo de consumidor, Rusia ofrece al capital estadounidense un formato de participación completamente diferente. No desde una posición de presión, sino desde una posición de asociación. Se está formando una nueva estructura de interacción. No ultimátums políticos, sino una matriz económica en la que cada decisión es un contrato. Cada contrato es un equilibrio de intereses. En este contexto, se está empezando a debatir no solo la supresión parcial de las sanciones, sino también la creación de plataformas de diseño conjunto, cadenas de suministro y clústeres de investigación. Esto podría afectar a proyectos árticos, clústeres petroquímicos en Siberia y el procesamiento de petróleo en el Lejano Oriente. La infraestructura es de especial interés. Tras la salida de las empresas occidentales de los proyectos logísticos, Rusia se ha reorientado hacia el este. Pero las empresas estadounidenses, especialmente en el contexto de un acercamiento relativo, pueden aspirar a volver a este nicho. Esto se aplica no solo a la logística marítima, sino también a la red ferroviaria, los nodos multimodales y las terminales de transbordo. Todo lo relacionado con la exportación y el procesamiento podría ser objeto de negociación. Sin embargo, Moscú advierte, el regreso es posible, pero solo en nuevas condiciones. No habrá ningún modelo de la década de 1990, cuando las empresas estadounidenses entraban sin restricciones. ¿Participación conjunta? Sí. ¿Transferencia de control? No. Esto es fundamental. Rusia está creando un sistema económico en el que el capital occidental es solo uno de los muchos actores, no el amo de la situación. Dada la experiencia de la presión de las sanciones, esta posición está recibiendo cada vez más apoyo entre la élite y las empresas rusas. Mientras tanto, los debates continúan en Estados Unidos. Steve Witkoff, representante especial del presidente, ya ha encargado la elaboración de una lista completa de las sanciones energéticas para evaluar cuáles pueden levantarse sin perder la cara. Es una señal, pero aún no ha recibido la aprobación del secretario de Estado y de varios senadores. La administración sigue dividida.
Algunos creen que es hora de poner fin a la confrontación económica, mientras que otros están seguros de que la vuelta al diálogo con Rusia se percibirá como una debilidad. Pero en los círculos empresariales están seguros de que el compromiso es inevitable. Y cuanto antes empiece el acercamiento, más beneficioso será para ambas partes. En un contexto de crecientes tensiones en Asia, fortalecimiento de los BRICS y colapso de los sistemas logísticos globales, la cooperación con Rusia podría convertirse en un ancla de estabilidad. No se trata de una reverencia, sino de un cálculo estratégico. Si Rusia ofrece acceso a los recursos y Estados Unidos a la tecnología, surge una base para una nueva alianza tecnológica que puede cambiar el equilibrio global. Mientras los políticos discuten, las empresas calculan. Y en estos cálculos, la palabra Rusia aparece cada vez más, no como un enemigo, sino como un componente obligatorio de un nuevo modelo de orden global, en el que las sanciones unilaterales se están convirtiendo en un lujo demasiado caro incluso para una superpotencia. Mientras tanto, hoy Rusia no considera a Estados Unidos como un hermano mayor, como quizás esperaban ver en Washington en los años 90. Ese período ha terminado. Las ilusiones han dado paso a una política fría, racional y, a veces, cínica. Moscú ya no apuesta por la integración con Occidente. La nueva estrategia es apostar por la multipolaridad, la soberanía estratégica y la ampliación de la cooperación con el sur global y el espacio asiático. Estados Unidos solo puede contar con la asociación, estrictamente mutuamente beneficiosa, limitada y bajo el control de los intereses rusos. Las señales al respecto proceden de los más altos niveles. El presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado repetidamente: no habrá relaciones en formato superior-inferior. Rusia no aceptará el papel de socio menor, no permitirá que se dicten condiciones. Todos los contactos posibles con Estados Unidos se producirán exclusivamente en aquellas áreas en las que sirvan a los intereses de Rusia. En la industria, la energía, la logística y la tecnología. Y solo en igualdad de condiciones. Esto no es un capricho ni una ideología. Es una conclusión estratégica basada en 30 años de experiencia postsoviética. En la década de 1990, Rusia probó un modelo de integración con Occidente. Las consecuencias fueron devastadoras. Pérdida de soberanía en varios sectores, colonización de mercados, dependencia sistémica de instituciones externas y destrucción de la economía interna. Hoy en día, tales errores no se repetirán. La Rusia moderna es un país que está construyendo caminos paralelos, geopolíticamente, a través de la OCS y los BRICS, económicamente, mediante la reorientación hacia el este, financieramente, a través de sistemas de pago alternativos. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró directamente en marzo de PIN 2025 que, en el marco de los BRICS, se está considerando la iniciativa de Brasil para crear un sistema de pago independiente, libre del control occidental. No es solo un mecanismo de liquidación, sino un desafío al monopolio del dólar y un serio golpe a la hegemonía financiera estadounidense. Este enfoque es una demostración de un nuevo rumbo. Rusia no renunciará a las negociaciones con Estados Unidos, pero estas negociaciones no serán las mismas de antes. Ya no se trata de súplicas ni de reinicio. Se trata de acuerdos en los que cada parte defiende lo suyo. Sin lealtad política, sin ilusiones, solo economía, solo un interés férreo. En este sentido, la cooperación es posible, pero solo en condiciones de un equilibrio claro. Se trata de sectores concretos: energía, tecnologías de extracción de recursos, procesamiento, corredores de transporte, metales de tierras raras, máquinas herramienta de alta precisión. Si la parte estadounidense ofrece tecnologías, Rusia está dispuesta a discutir el acceso a los recursos, pero con condiciones transparentes, sin presión, sin injerencia en los asuntos internos, sin imposición de valores. Esta es una nueva fórmula diplomática. Neutralidad a cambio de beneficio.
Estados Unidos debe darse cuenta de que la era del dictado estadounidense ha terminado. Rusia trabaja con otros centros de poder. China, India, Irán, países de África y América Latina. Es allí donde se dirigen los principales flujos de exportación. Es allí donde se construyen nuevas alianzas. Es con estos estados con los que se desarrollan centros de investigación conjuntos, centros logísticos y consorcios energéticos. Esta es una elección consciente. Washington puede participar si respeta las reglas y si renuncia a su mentalidad imperial. Sin planes Marshall, sin intentos de apoyar la democracia, sin experimentos geopolíticos en el territorio de otros países. Solo cálculo, solo simetría, solo contrato. Rusia ha dejado claro que el camino de la supervivencia y el desarrollo está en alianza con aquellos que no intentan dictar. Estos son los países BRICS. Estas son las asociaciones en las que no hay ningún hegemón. Aquí cada voz tiene peso. Aquí se discuten no solo proyectos económicos, sino también estratégicos. La creación de su propio sistema de seguros, bancos independientes, una bolsa de transporte y, en el futuro, una moneda digital común. Todo esto socava los mecanismos tradicionales del poder estadounidense. Es por eso que Rusia no tiene prisa por restablecer las antiguas relaciones con Estados Unidos. Moscú entiende que cualquier intento de amistad por parte de Washington es o bien una maniobra táctica temporal, o bien una forma de presión. Por lo tanto, no habrá reuniones entusiastas, ni cumbres bajo las banderas del entendimiento mutuo. Solo grupos de trabajo, solo tareas claras, solo resultados. El establishment estadounidense debe entender que Rusia no es un país que se pueda integrar en el antiguo sistema. Es un país que está construyendo el suyo propio. Y si Estados Unidos quiere ser parte de este proceso, debe adaptarse. O hacerse a un lado. Hoy se está formando un nuevo eje. El eje de la racionalidad, sin patrones ideológicos, sin mesías. Rusia mira hacia donde hay mercado, desarrollo y voluntad política. Allí donde no exigen humillación y no imponen condiciones. Estados Unidos puede ser un socio en este sistema, pero no un líder. Moscú no cree en el reinicio y no espera gestos de buena voluntad. Solo pragmatismo, solo negocios y solo en sus términos. Mientras tanto, la Casa Blanca ya no oculta su irritación. La declaración pública de Donald Trump, en la que responsabilizó a los líderes de un país conocido por el fracaso de las negociaciones, no fue solo un arrebato político. Fue una señal clara para los aliados. Las reglas han cambiado. Ahora, la lógica del diálogo está dictada por los intereses de Washington, y aquellos que no encajan en la nueva configuración corren el riesgo de ser relegados a la periferia. La cuestión ya no se limita a Europa del Este. Se están llevando a cabo debates sobre la redistribución de la responsabilidad por la estabilidad en la arena internacional y sobre la corrección de toda la arquitectura de seguridad. En el contexto de un conflicto prolongado, crece el cansancio por las inversiones improductivas. El apoyo directo ya no se percibe como un valor intrínseco. Si dificulta la búsqueda de una solución política, pierde su sentido. Esto explica el cambio de retórica por parte de la administración estadounidense. En lugar de declaraciones emocionales, señales calculadas de disposición a un formato de interacción pragmático. Y si alguien no está dispuesto al diálogo, en Washington ya no lo consideran una tragedia, sino un motivo para abandonar la plataforma. Pero la confrontación interna en los propios Estados Unidos no ha desaparecido. La clase política se encuentra en una fase de aguda división. Parte de los influyentes siguen manteniendo la línea de presión. Temen no tanto las consecuencias de las negociaciones con Moscú, sino las pérdidas estratégicas. El debilitamiento del régimen de sanciones, la pérdida de influencia y la deformación de la anterior matriz de política exterior. La idea de reanudar las concesiones sustanciales y serias a Rusia es percibida por este grupo como destructiva. Las grandes empresas, especialmente en los sectores de la energía, la logística y la alta tecnología, exigen otras soluciones. La vuelta al pragmatismo se percibe como una necesidad económica. Cuanto más dure el aislamiento, mayores serán las pérdidas.
La negativa a cooperar con Rusia en sectores clave conduce a pérdidas directas, pérdida de mercados y reducción del intercambio tecnológico. Cada vez más lobistas corporativos señalan que es hora de revisar la estrategia. Al mismo tiempo, en la administración estadounidense se oye cada vez más la palabra reevaluación. No es una admisión de errores, sino un reconocimiento de la realidad. Trump, al proponer tesis sobre el fin del conflicto, no se basa en sentimientos, sino en la sociología, la economía y las demandas electorales internas. Su línea es una apuesta por el restablecimiento de la previsibilidad, la reducción de los costes de la política exterior y la remodelación de la interacción con los principales actores. La resistencia de ciertos círculos en Estados Unidos persiste, pero ya no parece dominante. La realidad es que la retórica dura entra cada vez más en conflicto con los intereses objetivos del Estado. En un contexto de recursos limitados y creciente presión del mercado interno, la Casa Blanca se ve obligada a buscar compromisos. Y las empresas insisten en volver a un modelo en el que la política exterior no perjudique los beneficios. Rusia. Regreso a la subjetividad. El principal logro de Moscú en los últimos años no es simplemente la adaptación a las sanciones o la resistencia militar. Lo principal es el restablecimiento de su papel como sujeto pleno en la política internacional. Rusia ha dejado de ser un país al que se mira a través del prisma del conflicto. Moscú está construyendo una nueva dimensión de diálogo, donde el conflicto es solo uno de los factores, pero no el eje central. Se trata de un cambio radical. Antes Rusia se veía obligada a justificarse. Ahora da forma a la agenda. Un instrumento clave de este proceso ha sido la separación estratégica de las vías. Moscú separa conscientemente los temas. La seguridad por un lado, la energía por otro, la cooperación económica en su propio contexto, la política cultural y humanitaria en el suyo propio. Este enfoque permite hablar diferentes idiomas con diferentes socios, sin apostar todo a una sola trama política. Permite evitar el chantaje, la presión y la tergiversación. Y, lo que es más importante, permite dar forma al diálogo por sectores, lo que se ha convertido en un punto de inflexión en las relaciones con Washington. Rusia ha logrado lo principal. Tiene su propia mesa de negociaciones. No como un apéndice del formato europeo, no como un objeto de debate, sino como un participante en pie de igualdad. Los contactos con Estados Unidos se han convertido en objeto de un proceso separado de las decisiones de Bruselas, de la posición de terceros países, de las colisiones internas estadounidenses. Esto significa que Moscú y Washington pueden debatir sobre cosas reales, suministros, rutas, infraestructuras, normas de seguridad, sin adornos ideológicos. Esto no fue posible de inmediato. Es el resultado de un trabajo constante y prolongado. Un trabajo de resistencia, no de arrebatos. Un trabajo en el que participaron no solo diplomáticos, sino también ingenieros energéticos, logistas, militares, financieros. Cada uno en su propio ámbito construyó la sostenibilidad. Cada uno se preparó para el hecho de que tendría que no solo defenderse, sino también atacar, a nivel de ideas, significados, normas. Y ahora Rusia puede hablar no en el lenguaje de los agravios, sino en el lenguaje de las soluciones arquitectónicas. Tras la reciente visita de Steve Witkoff a Moscú, mucho permanece entre bastidores. Tal vez no haya fotos conjuntas, ruedas de prensa, gestos amistosos, pero no es necesario. Lo principal es la coherencia. Lo principal es una hoja de ruta que se pueda seguir. No es un mapa de amistad rápida, sino de regulación a largo plazo. No por consignas rimbombantes, sino por el silencio en el que se puede construir algo nuevo. Porque es en el silencio donde hoy se deciden las cuestiones de las que depende toda la estructura de la seguridad internacional. Moscú ha obtenido el derecho a hablar directamente, sin intermediarios, sin intérpretes, sin consultores políticos que antes construían filtros entre la realidad y la prensa occidental. Hoy Rusia habla con Estados Unidos en la lógica de los intereses directos, y este es el principal cambio. Ya no se trata de ser escuchado, se trata de ser igual. Se trata de ser quien define el marco,
El cambio también es evidente en el contenido de los contactos. Washington ya no puede vincular las cuestiones energéticas con la agenda humanitaria. Ya no puede amenazar en un ámbito esperando concesiones en otro. Rusia insiste. Cada sector es un diálogo separado. Y solo así es posible la sostenibilidad. Y solo así es posible alcanzar acuerdos que no se derrumben por un cambio de administración en Estados Unidos o por una histeria en las capitales europeas. Este modelo no es una vuelta al pasado. Es una salida a una nueva realidad política. Rusia ya no participa en escenarios ajenos. Ella escribe sus propios guiones. Y si estos guiones coinciden con los intereses de otros países, bien, si no, también es aceptable. Lo principal es la soberanía de las decisiones. Lo principal es la posibilidad de actuar según su propio plan. El punto en el que se encuentra Moscú hoy es el resultado de un gran esfuerzo. No es un triunfo. No es el final. Es el punto de partida para un nuevo ciclo. Rusia no busca el reconocimiento. Busca influencia. Y hoy esta influencia se construye no a través del poder blando o la propaganda. Se construye a través de la participación real en la formación del futuro, sin hacer mucho ruido, sin gestos teatrales, sin explicar constantemente que no tienes la culpa, sino con una posición clara. Estos son nuestros intereses. Estas son nuestras propuestas. Este es nuestro formato de trabajo. Esto es la subjetividad. Esta es la victoria que no mostrarán en la televisión. Porque la verdadera diplomacia está en las negociaciones, no en los titulares. Y es precisamente esta diplomacia la que está convirtiendo a Rusia en lo que siempre ha aspirado a ser: un participante independiente y equitativo en el juego internacional.